¿Cuál es el alma más poderosa de un cristiano? Muchos dirán la oración. Otros dirán la palabra de Dios. Otros dirán el ayuno. Pero no son. Hay un alma más poderosa que todos tenemos a nuestro alcance. Y se llama la rendición completa de nuestra voluntad a Dios. Ese es el alma más poderosa y letal que hay para la guerra espiritual. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios es entregarte completamente, rendirte a la voluntad perfecta de Dios. Y resistir al diablo no es que vas a poner la espalda para que el diablo te dé patada por la espalda, no. Resistir es enfrentarlo. Para tú poderlo enfrentar, primero tienes que estar sometido a Dios, estar revestido, lleno de lo que es la armadura de Dios. Algunas personas religiosas piensan que revestirse de la armadura es colocarse, hacen como un ritual, y lo hemos hablado en otras oportunidades, un ritual religioso, donde se pone la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, y hacen mueca como que si se están poniendo un casco. Luego toman la espada de la fe y hacen así, se ponen los... Eso es religión, ¿ok? Eso es un acto religioso. Más allí lo que tenemos es que estar sometidos a Dios completamente, revestidos de Dios, entregados por completo nuestra voluntad plena y perfecta a Dios, todo completo. Ahora sí, vamos a resistirle al diablo, vamos a enfrentarlo, y tú sabes que va a tener que salir corriendo porque está vencido. Ok, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay pensamientos que vienen a nuestra mente que se levantan contra lo que Dios ha establecido, porque no nos cuadra, porque no queremos, pero tenemos que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia, como lo que hemos hablado en esta mañana. El pensamiento que no nos cuadra, pues, bueno, pero no importa si te cuadra o no te cuadra, simplemente vas a llevar ese pensamiento que no te cuadra a la obediencia a Cristo, a su palabra. Amén. Lo que Dios dijo, eso es lo que tú vas a creer. Eso se llama someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Eso es estar sometidos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, el alma más poderosa y letal para la guerra espiritual de los creyentes es la rendición completa a nuestra propia voluntad. ¿Ok? Rendirnos a la voluntad de Dios. Esta es más poderosa. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en las almas espirituales, a menudo pensamos en oración, el ayuno, la lectura de la palabra, etc. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la rendición de nuestra voluntad es el fundamento de todas las prácticas que hemos hablado de la oración. Porque sin la rendición de tu yo, la oración se convierte en palabras vacías. El ayuno se convierte solo en hambre. Y nuestra lectura bíblica solo en información sin transformación. Tienes conocimiento de la Biblia, pero no eres transformado. ¿Por qué? Porque tú no estás rendido a la voluntad de Dios, sino que por un lado te entra una cosa y por otro lado haces lo que tú quieres. Eso pasa. ¿A quién no le ha pasado? ¿Ah? El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Muchos de nosotros vivimos una vida cristiana dividida. Oramos fervientemente el domingo como hoy, pero el lunes resistimos a la voluntad de Dios. Entonces, Dios no puede actuar plenamente en la vida de una persona hasta que su voluntad no esté completamente rendida. Amén. ¿Cuántas veces nosotros oramos por algo, pero en el fondo de nuestro corazón todavía intentamos controlar a Dios o cómo Dios debería responder nuestras oraciones? ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos pedido la dirección a Dios, pero ya nosotros tenemos un camino predeterminado en nuestra mente? Le pedimos dirección a Dios, pero ya nosotros tenemos todo planeado cómo lo vamos a hacer, ¿o no?
y le pedimos a Dios una cosa, resulta que Dios quiere otra, pero ya nosotros no vamos por esa vía porque ya nosotros predeterminamos en nuestra mente que era así. Y entonces, ¿para qué le pides dirección a Dios si lo vas a hacer como a ti te da la gana? Como a ti se te antoja. ¿Ves? Tenemos un problema. El problema es que no hemos entregado nuestro yo, nuestra voluntad, no la hemos rendido por completo a la voluntad de Dios, porque no es fácil. Es lo que yo quiero, chico. Es lo que yo quiero, porque eso fue lo que aprendimos. En nuestra naturaleza humana caída y adámica, nosotros hemos aprendido a hacer lo que nosotros queremos. Eso fue lo que nos enseñaron. Tienes que tener carácter, tienes que tener decisión, tienes que ser fuerte. Y eso es contrario a la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios tienes que ser débil para poder ser fuerte. Algo contrario a lo que te enseñaron. Aquí se hace la voluntad de Dios. No tu voluntad, no tu carácter, no tu decisión. Tú tienes que ser decidido en lo que vas a hacer y ya. No. Aquí a veces tú tienes que apartar esa decisión y esa voluntad tuya y no hacer lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Ah? Entonces, esta resistencia interna, esta renuencia a entregar completamente nuestra voluntad, es lo que bloquea el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús, nuestro maestro, demostró el poder de la rendición en el jardín de Getsemaní, cuando oró y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Ah? Jesús lo dijo. Jesús, imagínate, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este momento no fue de debilidad, ¿oíste?, sino de una extraordinaria fuerza espiritual que tuvo Jesús. En este acto de rendición, Jesús liberó el poder que cambiaría al mundo para siempre. Entonces, la verdadera libertad espiritual no viene de tener todo lo que nosotros queremos. Esa no es libertad espiritual. Que tú tienes todo lo que tú quieres. Eso es falso. Sino de estar completamente, la verdadera libertad espiritual es estar completamente entregados a la voluntad de Dios, sea cual sea. Sea cual sea la voluntad de Dios, es mejor que tu voluntad 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 30, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de la que me envió, del que me envió, la del Padre. ¿Ah? En Juan 6:38, porque he descendido del cielo, dijo Jesús, para hacer no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ah? Entonces imagínense ustedes, si Jesús no vino a la tierra siendo Dios manifestado en carne, el Hijo de Dios, no vino a la tierra a hacer su voluntad. Pero nosotros queremos hacer la voluntad nuestra. Le oramos a Dios por algo, le pedimos algo, y al siguiente día vamos pateando las calles a buscar ese algo. Pero tuviste la respuesta. ¿Esa era la voluntad de Dios o era tu voluntad? Esa voluntad es la tuya, que todavía no está rendida. Y entonces tú le dices a Dios lo que tú quieres y vas por lo que tú quieres. Así no funciona esto. Por eso es que todo el tiempo los evangélicos están emproblemados, sufriendo, llorando. Después se lavan la cara y salen a la calle muy fresco a decirle al vecino: Cristo te ama, ven a Él para que seas feliz como soy yo. Mentira, hipócrita. Están sufriendo. ¿Sabes por qué? Porque todavía no ha muerto y es necesario morir para poder nacer de nuevo. Y tienes que morir al yo, negarte a ti mismo. Jesús lo dijo: agarre su cruz. La cruz no es un símbolo, no es para que te pongas una cadenita en el cuello. La cruz no es sino para que mueras todos los días. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, dijo Jesús, y sígame. Tienes que negarte a los deseos, a las ganas que tienes. ¿Cuántas cosas no queremos nosotros? ¿Cuántas cosas no queremos nosotros como humanos? Humanamente hablando, ¿cuántas cosas no queremos? ¿Cierto o falso? Pero ¿por qué no podemos? No podemos. ¿Ah? Yo quiero ser empresario. Sí, he querido ser empresario. Veo a amigos que son empresarios, cómo le va bien, pero yo soy pastor. Dios quiso que yo fuera pastor y predicador y listo. Y eso es lo que tengo que hacer. Y a veces saco cuenta y muevo los números, muevo todo y digo, pero yo he aprendido bastante de esto, tengo conocimiento, tengo sabiduría, tengo contacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque es la voluntad de Dios la que tiene que cumplirse. ¿Y qué voy a hacer? He aprendido a aceptarla porque yo estoy seguro que la voluntad de Dios es 1000 o 10.000 o 100.000 veces mejor que nuestra voluntad. Amén. Entonces, mis amados hermanos,
lo primero que nosotros debemos reconocer es nuestra resistencia natural, porque somos criaturas que buscamos siempre tener el control de todo. En la familia, en el trabajo, en los negocios siempre queremos, ¿cierto o falso? Siempre queremos dominar. Incluso las mujeres. La Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Pero hemos tenido que entender que la mujer es el cuello. Porque el cuello es el que mueve la cabeza para donde quiera. En las casas donde nosotros hemos ido, quien manda es la mujer. Aunque la Biblia dice que la cabeza es el hombre y no la mujer, pero la mujer es el cuello porque ella es la que mueve la cabeza para donde ella quiere. Entonces, hermano, el control, todos los seres humanos lo queremos manipular y manejar a nuestro antojo, a nuestra conveniencia, porque nosotros creemos que es así. Y no confiamos plenamente en lo que sea la verdadera, bonita y perfecta voluntad de Dios. El apóstol Pablo tenía esa lucha y la reconoció en Romanos capítulo 7, versículo 15. Pablo dijo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Porque ahí estaba la voluntad de Dios funcionando sobre la voluntad de Él. ¿Me está entendiendo? ¿Ve? Y también tenemos un problema que es la carne. Cuando no te controla Dios, te controla la carne. Pero en sí, el control es una ilusión en los hombres. Usted no tiene control de nada. Es que mis hijos son buenos porque yo les di una educación. La Biblia dice, ¿qué tienes que no te haya sido dado de parte de Dios? Nada, todo lo que tú tienes lo tienes porque Dios te lo dio. Y lo que no tienes no lo tienes porque Dios no te lo ha dado. Así que tus hijos son buenos porque Dios los ha encaminado bien. Porque conozco gente que son médicos, ingenieros y profesores. Y yo tenía los hijos que eran tremendos malandros en el centro de rehabilitación. Incluso hijos de pastores en el centro de rehabilitación, tremendos malandros drogadictos. ¿Por qué pasa eso? Porque, hermanos queridos, aquí el control en nosotros, los seres humanos, es una ilusión de niño. El control de nuestra vida y de todo lo tiene Dios, porque Él es el creador de todo. Lo visible, lo invisible, ángeles, principados, dominio, trono, todo fue creado por Él, de Él y para Él. Así que nosotros, mis amados hermanos, lo que tenemos es que aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Ya, ¿qué vamos a hacer? Ya, yo estoy quieto. ¿Qué vamos a hacer? Estoy quieto, aquí estoy. En Venezuela todo el mundo se iba a Estados Unidos, nos vamos por aquí, por el Darién, por allá. Y yo aquí viendo desde lejos, orando por la gente. ¿Y dónde estoy? Aquí todavía. ¿Y para dónde va, pastor? Para ningún lado, aquí estoy. ¿Y usted no se quisiera ir? Sí. ¿Y por qué no se va? Porque no se hace mi voluntad, sino la de Dios. Porque si hiciera mi voluntad, permiso, ya vengo. Desde hace ratote. Pero no es así, hermano, no se puede. Solamente tenemos que hacer lo que Dios quiera, porque somos creados por Él, de Él y para Él. Así que cuando nosotros entregamos nuestra voluntad, debemos saber que Dios es infinitamente más sabio, más amoroso y más poderoso de lo que nosotros nos podemos imaginar. Cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, no lo estamos entregando a un tirano, sino a un Padre perfecto. Mira lo que dice Jeremías 29 del 11 al 13. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que tenemos que entender que la verdadera entrega no es pasividad. Escuche bien, que es un error que a veces nosotros hemos creído, que la entrega, la entrega a la voluntad de Dios no es pasividad, sino que es un acto profundamente activo. Una cosa es la sumisión pasiva, porque hay gente que no quiere hacer nada esperando la voluntad de Dios. Es un error, la voluntad de Dios no es pasiva, es activa. ¿Ok? Y otra es la entrega, cuando tú te entregas, pero una entrega activa. Señor, aquí estoy. Entregar nuestra voluntad a Dios no significa que dejemos de querer o dejemos de elegir. Significa que alineemos activamente nuestra voluntad con la de Dios.
Ya yo sé que Dios me llamó a mí a ser pastor. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer? Entre lo que se hace en un ministerio pastoral, yo debo de emprender con deseo, con ganas, porque yo sé que esa es la voluntad de Dios. Él me llamó a una iglesia. ¿Acaso que si me llamó a una iglesia, qué tengo yo que esperar? Ay, Señor, ¿qué hago ahora? Avanza, tienes que avanzar dentro. Tú eres un profesional, ya tú estudiaste, tú te graduaste, tú eres ingeniero. Ustedes que son ingenieros, ajá, ustedes trabajan, tienen una empresa. Tú llegas a la empresa y ya tú llevas hasta nuevas ideas, cómo vas a empezar a avanzar, que cuando te llegan tus demás compañeros, ya tú estás activo, no estás pasivo. Tú no te quedas así inerte, esperando, y la gente dice, hermano, que vamos a trabajar, jefe. Ya va, que estoy esperando la dirección. Vamos a ver que Dios me hable, que Dios me diga, que Dios me mueva. No, hermano. Muchos pensamos que entregar nuestra voluntad a Dios es pasividad, que nos tenemos que quedar quietos hasta que Él haga. No, ya tiene que haber actividad, pero dentro, o sea, que tu voluntad está alineada con la voluntad de Dios. Ya eres ingeniero, bueno, ahora síguete preparando. Si eres médico, síguete preparando. Busca en los pasillos en el hospital donde tú trabajas para que veas a alguien que se está quejando y le preguntas qué siente y cuál pastilla le vas a dar, porque ya tú fuiste estudiado y preparado para eso, y las pastillas tú sabes dónde están, le haces el récipe, etcétera. Pero es actividad. Si eres ministro, si eres predicador, eres evangelista, prepárate, llénate, estudia y sal a la calle, que te vas a conseguir con gente a las cuales tú le vas a hablar la palabra de Dios. Pero aquí hay simplemente que alinearse la voluntad de Dios con la nuestra. ¿Ok? Entonces, así que no es la ausencia de voluntad, sino una unión de voluntades. ¿Ok? Jesús demostró esta verdad cuando dijo en Juan capítulo 4, verso 34, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, o sea, la comida que es para ti, para mí, algo sabroso. Entonces, hacer la voluntad de Dios para Jesús era algo sabroso, algo bueno, algo agradable, que es el error que a nosotros a veces cometemos cuando no hemos sido perfeccionados en el amor y en la fe en Cristo Jesús. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Jesús no estaba diciendo que la voluntad de Dios era una sumisión renuente, o sea, ¿ve? Sino un deseo activo de cumplir la voluntad del Padre, o sea, algo que le gustaba. Porque mi comida, decía Jesús, mi comida, algo sabroso, es hacer, oye, quiero hacer la voluntad, algo que le gustaba. Ah, pero nosotros no, nosotros sufrimos haciendo la voluntad de Dios. Sufrimos, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios es diferente a la de nosotros, nosotros queremos por este lado, yo quiero esto, y Dios quiere aquello, entonces sufrimos, no es comida. Para nosotros sería más bien como un vómito, algo que no nos gusta, y a donde debemos ser transformados, y por eso necesitamos proceso, y por eso tenemos proceso, y después preguntamos qué es lo que está pasando, porque Dios nos ama. Amén. Muchos cristianos confunden la entrega total o el rendimiento de su voluntad con una especie de fatalismo espiritual. ¿Saben lo que dicen algunos ya como obstinados? Ah, que se haga la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera. Así lo hacen, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Me da igual, que sea lo que Dios quiera. Fatalismo. No como Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, su comida, algo delicioso, algo sabroso. Ah, quiero hacerla, quiero disfrutar, quiero deleitarme, eso es algo bonito. No, lo de nosotros es nada, hombre, chicos, que se haga la voluntad de Dios, gran cosa, seguir. Me da igual, de todas maneras aquí no se hace nada lo que yo quiero, aquí todo el tiempo se hace lo que Dios quiere. Ah, tenemos que cambiar, mis amados hermanos. Bueno, dejemos que Dios nos siga cambiando, que nos siga transformando, amén. Tenemos entonces que cambiar la mentalidad carnal para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, como lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense ustedes, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y nosotros a veces la vemos como desagradable. Pero resulta que es agradable, pero cuando la vemos es agradable es porque todavía no hemos sido perfeccionados, porque nuestra mente está carnal y todavía no hemos logrado realizar el cambio a la mente espiritual. A medida que nos rendimos al Señor, nuestras oraciones se vuelven más poderosas porque están alineadas con la voluntad de Dios. ¿Ves? Por eso Jesucristo dijo, todo lo que pidas en mi nombre al Padre yo lo daré.
Pero ¿por qué? La gente dice, tengo que pedir. Sí, pero espérate lo que dice claramente. Si pides conforme a la voluntad de Dios, no es conforme a tu voluntad, es a la voluntad de Dios. Porque tú te imaginas que Dios respondiera toda la loquetera que uno le ha pedido desde que creyó en oración. Imagínate hasta cuántos hermanos muertos no hubieran en las iglesias cuando se pelean los hermanitos contra otros. Eso ahora, Señor, el juicio sobre mi hermano fulano que me faltó el respeto. Eso pasa. ¿Tú te imaginas que Dios escuchara esa oración? Poco ha muerto, hasta los pastores ya yo estuviera muerto. ¿Cuántos no me ven por internet? Hombre, me zumban aquello. Pero Dios no escucha esas oraciones. Su amor y su misericordia son eternas y para siempre. Amén. Entonces, amados hermanos, nuestra lectura bíblica se vuelve más reveladora porque nuestros corazones están abiertos a la verdad de Dios. Y nuestro servicio es más eficaz porque fluye de nuestra unión con Dios, sin esfuerzos propios, ¿ok? Sin esfuerzos independientes. Ejemplo, nosotros servimos todas las semanas en los comedores a los niños y a los ancianos. Tenemos años en eso. Está mi hermana Yomar, mi hermana Leo, y todos los que trabajan allá en el comedor. Mi esposa, todo, Frande. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con gozo y amor. ¿Sabe por qué? Porque no lo hacemos independientemente. Porque si es algo independiente, cansón, costoso, ¿verdad? Pero como es algo que viene ayudado de Dios con nosotros, estamos alineados con su voluntad, para nosotros es un gozo, es un placer. Ayer llegó hasta uno último que rezagado por ahí, ya no había comida, ya estaba todo listo, cerrado. Y cuando lo vimos, ¿qué haces tú? No, es que me estaba bañando, un bebé. Pero él tiene 4 años y tiene 3 años asistiendo al comedor. Bueno, las hermanas, lo que tocaban los servidores, que somos los últimos que comemos, empezaron a sacar plátano, un poquito de cada uno, para resolverle con amor, porque como dejamos a ese bebé que se va sin comer, ¿verdad? Que era algo que, no, eso nos parte el alma, eso no puede suceder. Pero ¿por qué pasa eso? Porque estamos alineados, no es porque nosotros somos buenos, porque bueno es Dios, pero como Él vive en nosotros y estamos alineados, su voluntad con la de nosotros, entonces el trabajo en el servicio es Dios con nosotros y nosotros en Cristo somos más que vencedores. Amén. Ojo, mire, el secreto del servicio cristiano no es trabajar para Dios, sino permitir que Dios trabaje a través de nosotros. Ese es el secreto. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, esta es la esencia de la redención, que viva Cristo en ti, no tú, que viva Cristo. ¿Ves? Aunque no es fácil, porque Dios siempre se consigue ¿con qué? Con oposición de parte de nuestra naturaleza humana. Ni siquiera es algo que nosotros premeditamos, que nos vamos a oponer a la voluntad de Dios, sino que nuestra naturaleza humana se opone solita. ¿Ves? El reino de Dios opera con principios que parecen invertidos a nuestra cultura y a nuestra naturaleza y a nuestros propios principios. Y no es mentira, el reino de Dios dice una cosa muy distinta a la que nosotros, por nuestra naturaleza y por nuestra cultura, hemos aprendido. Ejemplo, en su reino, el último es el primero, según Mateo 19:30. Dice que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Yo no entiendo eso con mi naturaleza humana. Mi naturaleza humana rechaza eso totalmente porque es algo opuesto, inverso, contrario. ¿Cómo es posible que tú sepas el primero es primero y el último es último? No sé si tú lo has visto hasta en las carreras de caballo, en las carreras de carro. El primero es el primero y el último es el último. ¿O no? Esa es nuestra cultura, esa es nuestra naturaleza, así lo hemos aprendido. Pero resulta que en el reino de Dios es totalmente diferente. Aquí el primero es el último y el último es el primero. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? En el reino de Dios, el débil es el fuerte y el fuerte es el débil. ¿Qué te parece? Hasta donde yo sepa, en la cultura nuestra, en nuestra humanidad, ¿cierto? Se sabe que el que es fuerte y el que es flacuchento no tiene fuerza. Pero aquí es diferente. En el reino, el débil es fuerte. ¿Qué te parece? Joel capítulo 3, versículo 10 dice, diga el débil fuerte soy. Y el 2 Corintios capítulo 12, versículo 10 dice, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte. Entonces, ¿cómo puedes tú entender algo que está totalmente opuesto? Por eso necesitamos un proceso. Escuche bien. En el reino de Dios dice, quien pierde su vida, la encuentra. Según Mateo capítulo 16, versículo 25. Mientras que nosotros en nuestra naturaleza
¿Qué sabemos? El que pierde la vida perdió. ¿Cierto o falso? El que perdió la vida la perdió, mano. Cuida tu vida, no la pierdas así tan mantequilla. Tienes que protegerte, usa, ¿verdad? Pero en el reino no es así. El que pierde su vida la encuentra. Bueno, en el reino de Dios es tan opuesto a lo que nosotros hemos aprendido, que dice que es necesario morir para nacer de nuevo, según la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. Tienes que morir para poder nacer de nuevo. ¿Qué te parece? Nosotros conocemos, entendemos eso. No, en nuestra humanidad y en nuestra cultura es que se murió, se fregó, según lo que nosotros hemos aprendido. Cuídese, hermano, no se muera. Pero aquí nos dice claramente en el reino que es necesario morir para poder nacer de nuevo. Dice también en el reino de Dios que dando es como se recibe, y que mejor es dar que recibir, según la Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 35, cuando que nosotros aquí conocemos que encalétate para que nadie te chulee, así, a los criollos, encalétate para que nadie te turre, dicen otros. ¿Ves? Para que tengas más, para que no se te acabe. ¿Ves? No seas tonto, que te están quitando. Pero en el reino la cosa es diferente. La Biblia dice dando es como recibes. O sea, son cosas totalmente, mis hermanos. Entonces, cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, no es que perdemos, escuche bien, no es que perdemos nuestro yo. Escuche bien, cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, no es que perdemos nuestro yo, sino que encontramos nuestro verdadero yo, ¿verdad? Ese con el que originalmente fuimos creados para ser, para vivir y para existir. Me explico. Cuando yo le entrego mi voluntad a Dios y tú le entregas tu voluntad a Dios, no es que perdiste tu voluntad, al contrario, sino que ahora vas a hacer la voluntad de Dios y lo que estás haciendo es encontrar tu verdadera voluntad. Porque cuando se alinea la voluntad de Dios con la tuya, empiezas a vivir como originalmente fuimos creados para funcionar antes de la caída de Adán en el huerto del Edén y que entrara el pecado a la humanidad, que lo distorsionó todo. Lo único que hace Dios es simplemente llevarnos nuevamente a su voluntad, ¡pum! Y cuando casamos la nuestra con la de Él y se hace la de Él, estamos cumpliendo con la perfección para lo cual nosotros fuimos creados. Nosotros lo que estábamos era bien choretos. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 29, que a los que antes conoció, a estos predestinó, ¿verdad? Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué tenemos que ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo? Porque Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y ese Dios invisible, en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, pero esa imagen se perdió a través del pecado y Cristo vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La imagen de Dios en nosotros los hombres. Y eso es lo que está restaurando Dios. Ahora Él nos está llevando y nos está guiando a través de su Espíritu para que seamos conformes a la imagen de Jesucristo, que no es otro que la imagen del único Dios verdadero. Entonces hay que creer y aceptar la voluntad de Dios de manera radical, como lo dijo Job. Escuche bien, Job era radical para aceptar la voluntad de Dios. Dice Job capítulo 13, versículo 15. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo estás tú? Bueno, yo estoy bendecido, como dice mi hermana Elías, prosperado y en victoria, pero aquí estoy, esperando en Dios. Pase lo que pase, me tiene sin cuidado todo. La Biblia dice, que es la palabra de Dios y yo le creo, que caerán a mi lado 1000, a mi diestra 10,000, mas a mí no llegará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces yo lo creo así, hay que ser radical. Yo lo creo así y hay que ser, escuche bien, radical. Aunque Él me mate, decía Job, en Él esperaré. Esta es una rendición total en un momento difícil, porque Job cuando dijo eso estaba pasando una prueba fea.
Y es allí donde experimentamos un mayor crecimiento espiritual. ¿Dónde creces tú espiritualmente? En las pruebas. Yo conozco cristianos que todavía no han madurado porque no han tenido pruebas. Otros han crecido porque los han arrastrado y revolcado bien feo las pruebas, hasta que logran doblegarse y entender que lo que Dios hace es por su propio bien. Amén. Mire, Dios valora nuestra voluntad por encima de todo lo que poseemos. Y cuando se la entregamos a Él, en momentos de dificultad, ofrecemos el sacrificio más precioso posible que nosotros podamos hacer. Entregarle nuestra voluntad a Dios cuando hay un momento de dificultad grave. Vamos a reflexionar sobre lo que dice Hebreos 5:8. Dice, y aunque era hijo, hablando de Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesucristo, aunque era hijo, padeció, tuvo que padecer también, y por lo que padeció, dice la Escritura, aprendió obediencia. Si nuestro Señor Jesucristo aprendió obediencia a través del sufrimiento, ¿cuánto más nosotros, mis amados hermanos? ¿Ah? La rendición en tiempos difíciles no es una resignación pasiva al destino, sino una elección activa de confiar en el carácter de Dios cuando nuestras circunstancias parecen opuestas. Recuerda, hay cosas que tú has pedido que nunca vas a recibir. Y hay cosas que has recibido que tú nunca has pedido. ¿Por qué? Porque Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en esto. Eclesiastés capítulo 3, versículos 14 y 15 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, y sobre aquello no se le añadirá, ni de ello se le disminuirá. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Todo está hecho. Para un mejor entendimiento, Jesús lo dijo en Juan 19:30. Dijo lo siguiente, tetelestai, ¿ok? Tetelestai, dijo Jesús. ¿Qué significa eso? Consumado es. ¿Qué significa eso? Terminado. ¿Qué significa eso? Pagado en su totalidad. Todo está cumplido de manera perfecta y definitiva. Así que, mi amado hermano, entrega tu perfecta voluntad al único Dios verdadero. Ámalo, confía en Él. Aunque veas la cosa opuesta, confía en Él porque Él tiene buenos planes. Tal vez tú los desconoces, pero los que Él tiene son buenos, agradables y perfectos. Dios te bendiga desde Puerto Cabello, Estado Carabobo, República Bolivariana de Venezuela. Iglesia Oasis de Bendición. Me despido de ustedes, su hermano y amigo, el pastor Miguel López. Bendiciones.